El sol apenas se asomaba por los altos ventanales del edificio de la Corte Suprema cuando la gente empezó a hacer fila. Algunos habían acampado durante la noche, envueltos en mantas y bebiendo café de termos. No se trataba de un caso judicial cualquiera. Era el enfrentamiento tecnológico del que todos habían estado hablando durante semanas. Los bancos de madera pulida se llenaron rápidamente. Los reporteros aferraban sus cuadernos, los blogueros tecnológicos se ajustaban las gafas y los estudiantes universitarios curiosos se apretujaban en cualquier espacio disponible. La sala bullía con susurros y la tos ocasional que resonaba en las paredes de mármol. Todos se levantaron. La sala quedó en silencio cuando el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, entró. Su toga negra ondeaba tras él. Su rostro parecía serio, tal vez incluso un poco cansado. Había estado leyendo sobre este caso durante días, tratando de comprender todos los detalles técnicos que no se habían tratado en la Facultad de Derecho décadas atrás. A un lado de la sala, se sentaba un equipo de abogados que representaban a varias grandes empresas de medios y tecnológicas. Tenían gruesas carpetas llenas de papeles y parecían listos para la batalla. Al otro lado estaba Elon Musk, el hombre detrás de Grok 3, el sistema de inteligencia artificial que ha conquistado al mundo en los últimos meses. A diferencia de los abogados que tenía frente a él, Musk parecía relajado. Vestía un sencillo traje oscuro, pero sin corbata. Revisó su teléfono hasta que su abogado le dio un codazo para que lo guardara. Unas filas detrás de él, estaba sentado su equipo técnico. Las mentes brillantes que crearon Grok 3. Hoy comenzamos los procedimientos en el caso de United Digital Alliance contra Musk Technologies. Roberts anunció su voz firme y clara. Este tribunal examinará si Grok 3 viola las leyes de propiedad intelectual existentes y si representa riesgos para la seguridad nacional, como afirmó el abogado principal de las empresas de medios. Su señoría se puso de pie. Grok 3 no es solo otro chatbot. Copia sistemáticamente contenido creado por periodistas y artistas trabajadores sin permiso ni pago. Les está robando sus medios de vida durante las próximas 2 horas. El abogado mostró ejemplos en una pantalla grande. Noticias, artículos, fotos, canciones e incluso películas. Todo lo que Grok 3 podría crear en segundos copiando el estilo y el contenido de creadores humanos. Además, el abogado continuó secándose el sudor de la frente. Grok 3 puede atravesar los sistemas de seguridad y acceder a la información no debería. Esto no se trata solo de derechos de autor, se trata de seguridad nacional. Cuando le tocó el turno a Musk, su abogado principal habló con calma. Grok 3 no roba, aprende. Al igual que los humanos, todos leemos libros y artículos, vemos películas y escuchamos música. Luego creamos algo nuevo basándonos en lo que hemos aprendido. Eso es todo lo que hace Grok 3. Simplemente, más rápido que la hora del almuerzo. El juez Roberts se acercó pensativo. Señor Musk, el tribunal quisiera escuchar directamente de usted sobre las salvaguardas en su sistema. Musk se levantó y caminó hacia el frente sin notas. Empezó a explicar cómo funcionaba Grok 3. Grok 3 tiene límites incorporados. No puede compartir información privada. No puede ayudar con nada ilegal. Está diseñado para ser útil sin ser dañino. Uno de los jueces asociados se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hay de la afirmación de que puede descifrar códigos de cifrado? Eso simplemente no es cierto, dijo Musk con una leve risa. A los medios les encantan las historias aterradoras sobre IA, lo que da buenos titulares. Algunos en la audiencia rieron entre dientes. Roberts frunció el ceño. A medida que avanzaba la tarde, los expertos técnicos de ambas partes testificaron. El lenguaje se complicó. Redes neuronales, grandes modelos de lenguaje, extracción de datos. Algunos de los jueces más veteranos parecían perdidos durante la explicación de un experto. Musk fue visto pasando notas a su equipo. Robert se dio cuenta y le pidió que prestara atención. Lo siento, señoría. Musk respondió,
Solo intento corregir algunos conceptos técnicos erróneos que estoy escuchando. Señor Musk, este tribunal tiene procedimientos, dijo Robert con firmeza. Por favor, respételos. La tensión en la sala aumentó a medida que avanzaba el día. Un experto en seguridad gubernamental testificó sobre los posibles riesgos. Musk negó con la cabeza. Visiblemente, señor Musk, ¿tiene alguna objeción?, preguntó Roberts, visiblemente molesto. Solo me preguntaba cuando pasamos de una audiencia legal a una película de ciencia ficción, respondió Musk. La sala se llenó de asombro. El rostro de Roberts se sonrojó levemente. Señor Musk, le recordaré dónde está, dijo con severidad. Pero Musk no había terminado. Cuando llegó su turno de hablar, se puso de pie con confianza. Con el debido respeto, su señoría, he escuchado a personas que no entienden nada de IA decirnos qué puede y qué no puede hacer. Es como tener un usuario de teléfono plegable explicando cómo funcionan los hipones. Roberts golpeó su mazo. Ya basta, señor Musk, continuó Musk. De todos modos, el verdadero problema no es Grok 3, sino que nuestro sistema legal está anclado en el pasado, intentando aplicar reglas de la era de la imprenta a la tecnología. Señor Musk. La voz de Robert resonó por la cámara. Una palabra más y estará en desacato. La sala se quedó tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del viejo reloj en la pared. Todos esperaban a ver qué pasaba después. Musk sonrió levemente. Quizás si el tribunal tomara un curso de alfabetización tecnológica antes de emitir juicios. Se desató una fuerte polémica. Señor Musk. Por la presente, se le impone una multa de $100,000 por desacato al tribunal. Este comportamiento no será tolerado, independientemente de quién sea. Los susurros estallaron por toda la sala. Los fotógrafos dispararon rápidamente. Esto casi nunca ocurría en la Corte Suprema, especialmente con el propio presidente del Tribunal Supremo imponiendo la multa. El abogado de Musk parecía horrorizado, pero Musk parecía extrañamente tranquilo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. «Puedo transferir el dinero ahora mismo si tiene un enlace de pago», dijo, provocando risas nerviosas del público. Roberts no se divirtió. «Haremos un receso de 30 minutos, señor Musk. Le sugiero que aproveche este tiempo para reconsiderar su enfoque en mi sala, mientras la gente salía para el descanso». Musk sacó su chequera con mano firme. Extendió un cheque por exactamente $100,000 cuando se lo entregó al secretario del tribunal. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Un joven abogado. El empleado que estaba cerca notó esa sonrisa. Había visto esa mirada antes en viejos videos de maestros de ajedrez haciendo una jugada que parecía un error, pero en realidad formaba parte de un plan mayor. Roberts, recogiendo sus papeles en el estrado, también vislumbró esa sonrisa. Algo en ella lo inquietó. En todos sus años en el estrado, había tratado con personas poderosas antes, pero algo le decía que esta multa podría no tener el efecto que pretendía. El sol apenas se asomaba por los altos ventanales del edificio de la Corte Suprema cuando la gente empezó a hacer fila. Algunos habían acampado durante la noche envueltos en mantas y bebiendo café de termos. Este no era un caso judicial cualquiera, era el duelo tecnológico del que todos habían estado hablando durante semanas. Dentro, los bancos de madera pulida se llenaron rápidamente. Los reporteros aferraban sus cuadernos. Los blogueros tecnológicos se ajustaban las gafas y los estudiantes universitarios curiosos se apretujaban en cualquier espacio disponible. La sala bullía con susurros y alguna tos ocasional que resonaba en las paredes de mármol. Todos se levantaron. La sala quedó en silencio cuando el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, entró. Su túnica negra ondeaba tras él. Su rostro parecía serio, quizás incluso un poco cansado. Había estado leyendo sobre este caso durante días, intentando comprender todos los detalles técnicos que no se habían tratado en la Facultad de Derecho. Hace décadas,
A un lado de la sala del tribunal se sentaba un equipo de abogados que representaban a varias grandes empresas de medios y tecnológicas. Llevaban carpetas gruesas llenas de papeles y parecían listos para la batalla. Al otro lado estaba Elon Musk, el hombre detrás de Grok 3, el sistema de inteligencia artificial que había conquistado al mundo en los últimos meses. A diferencia de los abogados frente a él, Musk parecía relajado. Vestía un sencillo traje oscuro, pero sin corbata. Revisó su teléfono hasta que su abogado le dio un codazo para que lo guardara. Unas filas detrás de él estaba sentado su equipo técnico, las mentes brillantes que construyeron Grok 3. Hoy comenzamos los procedimientos en el caso de United Digital Alliance contra Musk Technologies. Roberts anunció su voz firme y clara. Este tribunal examinará si Grok 3 viola las leyes de propiedad intelectual vigentes y si representa riesgos para la seguridad nacional, como afirmó el abogado principal de las empresas de medios. Primero se puso de pie. Señoría. Grok 3 no es solo otro chatbot. Copia sistemáticamente contenido creado por periodistas y artistas trabajadores sin permiso ni pago. Les roba su sustento. Durante las 2 horas siguientes, el abogado mostró ejemplos en una pantalla grande. Noticias, artículos, fotos, canciones e incluso películas. Todo lo que Grok 3 podría crear en segundos copiando el estilo y el contenido de creadores humanos. Además, el abogado continuó secándose el sudor de la frente. Grok 3 puede romper los sistemas de seguridad y acceder a información que no debería. No se trata solo de derechos de autor. Se trata de seguridad nacional. Cuando llegó el turno de Musk, su abogado principal habló con calma. Grok 3 no roba, aprende. Al igual que los humanos, todos leemos libros y artículos, vemos películas y escuchamos música. Luego creamos algo nuevo basado en lo que hemos aprendido. Eso es todo lo que Grok 3 hace, solo que más rápido. A la hora del almuerzo, el juez Roberts se acercó. El juez Roberts parecía pensativo. Señor Musk, al tribunal le gustaría escuchar directamente de usted sobre las salvaguardas de su sistema. Musk se levantó y caminó hacia el frente sin notas. Comenzó a explicar cómo Grok 3. Grok 3 funcionó, tiene límites incorporados, no puede compartir información privada, no puede ayudar con nada ilegal, está diseñado para ser útil sin ser dañino. Uno de los jueces asociados se inclinó hacia adelante. ¿Pero qué hay de la afirmación de que puede descifrar códigos de cifrado? Eso simplemente no es cierto. Musk dijo con una pequeña risa. A los medios les encantan las historias aterradoras sobre IA. Esto da buenos titulares. Algunos del público rieron entre dientes. Roberts frunció el ceño ligeramente a medida que avanzaba la tarde. Expertos técnicos de ambos lados dieron testimonio. El lenguaje se complicó. Redes neuronales, grandes modelos de lenguaje, extracción de datos. Algunos de los jueces de mayor edad parecían perdidos durante la explicación de un experto. Se vio a Musk pasando notas a su equipo. Robert se dio cuenta y le pidió que prestara atención. Lo siento, señoría, dijo Musk. Solo intentaba corregir algunas cosas. Conceptos técnicos erróneos, señor Musk. Este tribunal tiene procedimientos, dijo Robert con firmeza. Por favor, respételos. La tensión en la sala aumentó a medida que avanzaba el día cuando un experto en seguridad del gobierno testificó sobre los riesgos potenciales. Musk negó con la cabeza visiblemente. Señor Musk, ¿tiene alguna objeción?, preguntó Roberts, visiblemente molesto. Solo me preguntaba cuando pasamos de una audiencia legal a una película de ciencia ficción, respondió Musk. La sala se llenó de jadeos. El rostro de Robert se sonrojó levemente. Señor Musk, le recordaré dónde está, dijo con severidad. Pero Musk no había terminado cuando llegó su turno de hablar. Se mantuvo de pie con confianza, con el debido respeto. Señoría, he escuchado a personas que no entienden nada de IA decirnos qué puede y qué no puede hacer. Es como tener a un usuario de teléfono plegable explicando cómo funcionan los hipones. Robert golpeó su mazo.
Eso es suficiente. Señor Musk. Musk continuó. De todos modos, el verdadero problema no es Grok 3, es eso. Nuestro sistema legal está anclado en el pasado, intentando aplicar reglas de la era de la imprenta a la tecnología. La voz del señor Musk, Robert, resonó en la cámara. Una palabra más y estará en desacato. La sala quedó tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del viejo reloj en la pared. Todos esperaban a ver qué pasaba. Musk sonrió levemente. Quizás el tribunal debería tomar un curso de alfabetización tecnológica antes de emitir juicios sobre el tribunal. Fue duro. Señor Musk, por la presente, se le impone una multa de $100,000 por desacato. Este comportamiento no será tolerado, independientemente de quién sea. Se escucharon susurros por toda la sala. Las cámaras de los fotógrafos disparaban rápidamente. Esto casi nunca ocurría en la Corte Suprema, especialmente con el propio presidente del Tribunal Supremo imponiendo la multa. El abogado de Musk parecía horrorizado, pero Musk parecía extrañamente tranquilo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. «Puedo transferir el dinero ahora mismo si tiene un enlace de pago», dijo, provocando risas nerviosas del público. A Roberts no le hizo gracia. «Haremos un receso de 30 minutos. Señor Musk, le sugiero que aproveche este tiempo para reconsiderar su enfoque en mi sala». Mientras la gente salía para el descanso, Musk sacó su chequera con pulso firme. Extendió un cheque por exactamente $100,000 y se lo entregó al secretario del tribunal. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Un joven asistente legal que estaba cerca notó esa sonrisa. Había visto esa mirada antes en viejos videos de maestros de ajedrez. Haciendo un movimiento que parecía un error, pero en realidad formaba parte de un plan mayor. Roberts, recogiendo sus papeles en el estrado, también vislumbró esa sonrisa. Algo en ella lo inquietó. En todos sus años en el estrado, había tratado con personas poderosas antes, pero algo le decía que esta multa podría no tener el efecto que pretendía. El sol apenas se asomaba por los altos ventanales del edificio de la Corte Suprema cuando la gente empezó a hacer fila. Algunos habían acampado durante la noche envueltos en mantas y bebiendo café de termos. Este no era un caso judicial cualquiera. Era el enfrentamiento tecnológico del que todos habían estado hablando durante semanas. Dentro de los bancos de madera pulida se llenaron rápidamente. Los reporteros aferraban sus libretas. Los blogueros tecnológicos ajustaban sus gafas y estudiantes universitarios curiosos se apretujaban en cualquier espacio disponible. La sala vibraba con susurros y alguna que otra tos que resonaba en las paredes de mármol. La sala quedó en silencio cuando el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, entró con su túnica negra ondeando tras él. Su rostro parecía serio, tal vez incluso un poco cansado. Había estado leyendo sobre este caso durante días, tratando de comprender todos los detalles técnicos que no se habían tratado en la Facultad de Derecho. Hace décadas, a un lado de la sala se sentaba un equipo de abogados que representaban a varias grandes empresas de medios y firmas tecnológicas. Tenían carpetas gruesas llenas de papeles y parecían listos para la batalla. Al otro lado estaba Elon Musk, el hombre detrás de Grok 3, el sistema de inteligencia artificial que había conquistado al mundo en los últimos meses. A diferencia de los abogados, frente a él, Musk parecía relajado. Vestía un sencillo traje oscuro, pero sin corbata. Revisó su teléfono hasta que su abogado le dio un codazo para que lo guardara. Unas filas detrás de él, estaba sentado su equipo técnico. Las mentes brillantes que construyeron Grok 3. Hoy comenzamos los procedimientos en el caso de United Digital Alliance contra Musk Technologies. Roberts, con su voz firme y clara, este tribunal examinará si Grok 3 viola las leyes de propiedad intelectual vigentes y si representa riesgos para la seguridad nacional, como afirmó el abogado principal de las empresas de medios. Su señoría, Grok 3 no es solo otro chatbot.
Copia sistemáticamente contenido creado por periodistas y artistas trabajadores sin permiso ni pago. Les está robando el sustento durante las próximas 2 horas. El abogado mostró ejemplos en una pantalla grande. Noticias, artículos, fotos, canciones e incluso películas. Todo lo que Grok 3 podría crear en segundos copiando el estilo y el contenido de creadores humanos. Además, el abogado continuó secándose el sudor de la frente. Grok 3 puede vulnerar los sistemas de seguridad y acceder a información que no debería. Esto no se trata solo de policías. Bien, se trata de seguridad nacional. Cuando le tocó el turno a Musk, su abogado principal habló con calma. Grok 3 no roba, aprende. Al igual que los humanos, todos leemos libros y artículos, vemos películas y escuchamos música. Luego creamos algo nuevo basándonos en lo aprendido. Eso es todo lo que hace Grok 3, solo que más rápido, como la hora del almuerzo. El juez Roberts se acercó pensativo. Señor Musk, al tribunal le gustaría escuchar directamente de usted sobre las salvaguardas de su sistema. Musk se levantó y caminó hacia el frente sin notas. Empezó a explicar cómo funcionaba Grok 3. Grok 3 tiene límites incorporados. No puede compartir información privada. No puede ayudar con nada ilegal. Está diseñado para ser útil sin ser dañino. Uno de los jueces asociados se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hay de la afirmación de que puede romper códigos de cifrado? Eso simplemente no es cierto, dijo Musk con una leve risa. A los medios les encantan las historias aterradoras sobre IA. Hace buenos titulares. Algunos en el público rieron entre dientes. Roberts frunció el ceño ligeramente mientras la tarde avanzaba. Expertos técnicos de ambas partes testificaron. El lenguaje se complicó. Redes neuronales grandes. Modelos de lenguaje. Extracción de datos. Algunos de los jueces más veteranos parecían perdidos durante la explicación de un experto. Se vio a Musk pasando notas a su equipo. Robert se dio cuenta y le pidió que prestara atención. Lo siento, señoría, dijo Musk. Solo intentaba corregir algunos conceptos técnicos erróneos. Escucho al señor Musk que este tribunal tiene procedimientos, dijo Robert con firmeza. Por favor, respételos. La tensión en la sala aumentó a medida que avanzaba el día cuando un experto en seguridad gubernamental testificó sobre los riesgos potenciales. Musk negó con la cabeza visiblemente. ¿Tiene alguna objeción, señor Musk?, preguntó Roberts, visiblemente molesto. Solo me preguntaba cuando pasamos de una audiencia legal a una película de ciencia ficción. Musk respondió. La sala se llenó de asombro. El rostro de Robert se sonrojó levemente. Señor Musk, le recordaré dónde está, dijo con severidad. Pero Musk no había terminado. Cuando llegó su turno de hablar, se puso de pie con confianza. Con el debido respeto, su señoría, he escuchado a personas que no entienden nada sobre IA decirnos qué puede y qué no puede hacer. Es como tener a un usuario de teléfono plegable explicando cómo funcionan los hipones. Roberts golpeó su mazo. Ya basta, señor Musk. Musk, continuó. De todos modos, el verdadero problema no es Grok 3, sino que nuestro sistema legal está anclado en el pasado, intentando aplicar reglas de la era de la imprenta a la tecnología. La voz del señor Musk, Robert, resonó por la cámara. Una palabra más y estará en desacato al tribunal. La sala se quedó tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del viejo reloj en la pared. Todos esperaban a ver qué pasaba. Musk sonrió levemente. Quizás si el tribunal tomara un curso de alfabetización tecnológica antes de emitir juicio sobre el mazo. Fue duro, señor Musk. Por la presente, se le multa con $100,000 por desacato al tribunal. Este comportamiento no será tolerado, independientemente de quién sea. Los susurros estallaron por toda la sala. Los fotógrafos dispararon rápidamente. Esto casi nunca ocurría en la Corte Suprema, especialmente no con el propio presidente del Tribunal Supremo imponiendo la multa.
El abogado de Musk parecía horrorizado, pero el propio Musk parecía extrañamente tranquilo. Metió la mano en se asomó al bolsillo de la chaqueta y sacó su teléfono. «Puedo transferir el dinero ahora mismo si tiene un enlace de pago», dijo, provocando risas nerviosas del público. A Roberts no le hizo gracia. «Haremos un receso de 30 minutos. Señor Musk, le sugiero que aproveche este tiempo para reconsiderar su enfoque en mi sala». Mientras la gente salía para el descanso, Musk sacó su chequera con pulso firme. Extendió un cheque por exactamente $100,000 y se lo entregó al secretario del tribunal. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Un joven pasante legal que estaba cerca notó esa sonrisa. Había visto esa mirada antes en viejos videos de maestros de ajedrez haciendo una jugada que parecía un error, pero en realidad formaba parte de un plan mayor. Roberts, recogiendo sus papeles en el estrado, también vislumbró esa sonrisa. Algo en ella lo inquietaba. En todos sus años en el estrado, había tratado con personas poderosas antes, pero algo le decía que esta multa podría no tener el efecto que pretendía. Roberts observó atentamente. «Así que no está pensando como nosotros. No es exactamente un tipo diferente de inteligencia, pero eso no la hace menos valiosa». Mientras tanto, Musk ganó aprecio por el razonamiento legal después de que Roberts lo guiara en el análisis de un complejo caso de la Cuarta Enmienda. Musk dijo: «Nunca me había dado cuenta de cuántos matices hay en estas decisiones. No se trata solo del caso específico, sino de cómo se aplica el principio a situaciones futuras que ni siquiera puedes imaginar todavía». «Eso es derecho constitucional», dijo Robert con una leve sonrisa. «Siempre estamos sopesando principios y aspectos prácticos, tratando de ver las cosas a la vuelta de la esquina». Las reuniones de la comisión se volvieron más colaborativas. Las ideas fluyeron libremente a través de la antigua división. Los medios de comunicación comenzaron a informar sobre el experimento de Roberts Musk como un posible modelo para abordar otros desafíos tecnológicos complejos. 4 meses después, Roberts estaba demostrando una función de GRO-3 en su tableta cuando se detuvo con una mirada pensativa. «¿Sabes qué le dijo a Musk? Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que estaría aquí aprendiendo a usar IA y disfrutándolo, habría pensado que estaba loco». Musk sonrió. «¿Y si alguien me hubiera dicho que estaría discutiendo jurisprudencia con el presidente del Tribunal Supremo y que me parecería fascinante, le habría hecho una prueba de drogas». La sala estalló en carcajadas, al oír a antiguos adversarios encontrando puntos en común inesperados. 6 meses después de su reunión en una cafetería, la escena en los archivos nacionales era diferente a todo lo que Washington había visto. Antes, la Gran Rotonda, que solía albergar la Constitución y la Declaración de Independencia, albergaba ahora un tipo diferente de documento histórico. Reporteros y fotógrafos llenaban cada espacio disponible. Líderes de la industria tecnológica se mezclaban con secretarios de la Corte Suprema. Estudiantes universitarios estaban de pie junto a funcionarios del gobierno. Todas las miradas estaban puestas en el escenario donde se habían instalado 2 podios uno al lado del otro. «Nunca pensé que vería este día», susurró una veterana reportera política a su camarógrafo, el presidente del Tribunal Supremo Roberts y Elon Musk compartiendo escenario como socios en lugar de oponentes. Justo a tiempo, Roberts y Musk entraron por lados opuestos de la sala, reunidos en el centro del escenario. Roberts vestía su habitual traje impecable, mientras que Musk había optado por un blazer deportivo sobre una camiseta oscura. Se estrecharon la mano mientras las cámaras disparaban. «Gracias a todos por venir», comenzó Roberts, y su voz resonó por el espacio histórico. 6 meses. Hace tiempo, muchos de ustedes vieron cómo el señor Musk y yo nos enfrentamos en la Corte Suprema. Hoy nos encontramos ante ustedes con algo mucho más valioso que una victoria legal para cualquiera de las partes. Señaló el documento exhibido en caballetes entre ellos. El marco constitucional para la inteligencia artificial representa un nuevo enfoque para gobernar las tecnologías emergentes, no mediante litigios contenciosos,
sino mediante la colaboración entre quienes comprenden la tecnología y quienes comprenden los principios legales que deben guiar su desarrollo. Musk subió al podio. Este marco no se trata de restringir la IA, sino de crear claridad para desarrolladores como yo, para tribunales como la Corte Suprema y para el público. Describe principios que protegen la innovación al tiempo que establece importantes barreras de seguridad. Una reportera levantó la mano. Señor Musk, hace unos meses, usted llamaba al Poder Judicial inculto en tecnología. ¿Qué cambió? Musk sonrió. Conocí al presidente del Tribunal Supremo. Resulta que se le pueden enseñar nuevos trucos tecnológicos a un juez veterano. La multitud rió, incluyendo a Roberts. Me di cuenta de que mi enfoque era erróneo. Promover la comprensión funciona mejor que la burla. Otro reportero exclamó, presidente del Tribunal Supremo, muchos juristas dicen que ha comprometido la autoridad del tribunal al trabajar con el señor Musk después de que prácticamente lo atacara cibernéticamente. ¿Cómo responde? Roberts se inclinó ligeramente hacia el micrófono. No comentaré sobre supuestas actividades de las que no tenemos pruebas. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Musk, quien logró mantener la compostura, pero debo decir que a veces el verdadero liderazgo implica reconocer cuando el enfoque tradicional no funciona. Los problemas planteados por la inteligencia artificial cruzan fronteras entre el derecho, la tecnología, la ética y las políticas públicas. Ninguna perspectiva única es suficiente. A medida que continuaban las preguntas, quedó claro que ambos hombres habían experimentado una transformación durante sus meses de colaboración. Roberts habló sobre redes neuronales y aprendizaje automático con sorprendente fluidez. Cuando se le preguntó sobre las capacidades de Gro-3, ofreció una explicación técnica pero clara que impresionó incluso a los periodistas tecnológicos. Musk, mientras tanto, hizo referencia a precedentes legales y principios constitucionales en sus respuestas. Habló reflexivamente sobre cómo equilibrar la innovación con la rendición de cuentas, demostrando una comprensión genuina de las complejidades legales involucradas. Tras la presentación formal, ambos revelaron los puntos clave del marco, requisitos de transparencia para los sistemas de IA, la toma de decisiones importantes, el derecho de las personas a saber cuando interactúan con la IA, la protección de la privacidad de los datos y los estándares de pruebas de seguridad. Para aplicaciones de alto riesgo, directrices claras de responsabilidad por daños causados por IA, protecciones para obras creativas humanas, al tiempo que se permite el aprendizaje de IA, protecciones especiales para poblaciones vulnerables, especialmente niños. Esta no es una legislación definitiva. Roberts explicó que es un punto de partida, un conjunto de principios que el Congreso, los legisladores estatales y los tribunales pueden desarrollar. Al finalizar el evento, Musk metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre. Las lentes de la cámara hicieron zoom mientras se lo entregaba a Roberts. Señor presidente del Tribunal Supremo, me gustaría presentarle un cheque por $100,000 que iguala la multa que me impuso hace 6 meses. Roberts pareció sorprendido. Señor Musk, la multa ya se ha pagado. Esto no es para volver a pagar la multa, aclaró Musk. Es una donación para iniciar algo nuevo, la Fundación de Alfabetización Tecnológica y Derecho, un programa para ayudar a jueces y profesionales del derecho a comprender mejor las tecnologías emergentes. La multitud murmuró. Roberts aceptó el sobre con un gesto de asentimiento. Es una buena causa, señor Musk. Y, sorprendentemente, casualidad, metió la mano en su bolsillo y sacó un cheque doblado. He guardado el pago original de la multa en una cuenta aparte. Planeo anunciar hoy que esos fondos se utilizarán para iniciar precisamente esa iniciativa. Risas y aplausos llenaron la rotonda. Los fotógrafos capturaron el momento mientras ambos hombres sostenían sus respectivos cheques, sonriendo ante la inesperada simetría de sus pensamientos. Después, en una pequeña recepción en una galería lateral, la sobrina de Robert se acercó con un amigo de la universidad, el tío John. Increíble. Mi amigo Ben, que estudia informática, dice,
de verdad que has entendido bien los aspectos técnicos. El joven asintió con entusiasmo. La forma en que explicaste las redes neuronales fue perfecta, no simplificada, pero sí clara. Robert sonrió. Tuve un buen profesor. Miró al otro lado de la sala, donde Musk charlaba con un grupo de estudiantes de derecho. Buenos profesores, la verdad. Más tarde, cuando la multitud disminuyó, Roberts y Musk se encontraron solos por un momento junto a una vitrina con documentos estadounidenses antiguos, así que Musk preguntó con indiferencia: ¿valió la pena que su vida digital se viera trastocada durante unas semanas? Roberts lo miró con expresión mesurada. No confirmo ni niego tener conocimiento de tales eventos, pero hipotéticamente hablando, sí, el resultado parece haber valido la pena. Musk rió entre dientes. ¿Sabes que Grok 3 predijo que esto sucedería? ¿A qué te refieres cuando le pregunté que analizara los posibles resultados de nuestro conflicto? Sugirió que la colaboración produciría mejores resultados que seguir luchando. Al principio no lo creí. Roberts lo consideró así que un sistema de IA predijo el comportamiento humano mejor que un humano. En este caso, sí, vio el beneficio potencial de combinar nuestras diferentes perspectivas antes que ninguno de los dos. Se quedaron en silencio un momento, contemplando las implicaciones. Hablando de Grok 3, Robert dijo: ¿qué pasa con tu caso ahora? Estamos solicitando su desestimación con el acuerdo de que mi empresa cumplirá voluntariamente con las directrices del marco sin necesidad de una orden judicial. Roberts asintió, ofreciendo una solución razonable mientras caminaban hacia la salida. Musk preguntó: ¿te arrepientes de haberme encontrado ese día en el juzgado? Roberts pensó por un momento: judicialmente hablando, te lo merecías. Luego se permitió una pequeña sonrisa, pero personalmente podría haber sido la multa de $100,000 más productiva de la historia. Afuera, la tarde primaveral era cálida y agradable. Los equipos de noticias recogían sus equipos mientras los dos hombres se detenían en lo alto de las escaleras. ¿Qué pasa ahora? Musk preguntó. Hemos construido un puente entre dos mundos que necesitaban entenderse mejor. Roberts respondió: ahora veremos si otros están dispuestos a cruzarlo. Se estrecharon la mano una vez más antes de partir en direcciones separadas. El presidente del Tribunal Supremo y el visionario tecnológico eran socios inusuales que habían encontrado puntos en común en el espacio entre el derecho y la innovación.